Él decía, yo vine a trabajar y a cumplir mis sueños. Yo no vine a gastarme el dinero, a agarrarlo y irme al mall y a comprar de todo. ¿Cómo un cambio sencillo en la familia hizo que esta familia pudiera pasar de una casa a 4 casas en menos de un año? Tenían todo para hacerlo antes, pero esta forma de pensar no los ayudaba. Hoy nos cuenta esta pareja maravillosa cómo ellos hicieron un proceso para construir una relación y dar ese paso que les ha permitido invertir en bienes raíces y con certeza crear su libertad financiera y cambiar la vida de ellos y de la familia para siempre. Y lo que hoy nos cuentan Noemí y Oscar, a mí me ha pasado y estoy seguro que a muchas personas les va a ayudar para hacer los cambios en su familia que necesitan para dar el paso hacia la libertad financiera con bienes raíces. No te pierdas este episodio, está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Hola Noemí, hola Oscar, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, ¿en qué ciudad están ustedes? En Greensboro, Carolina del Norte. Bueno, ¿y cuánto llevan en Estados Unidos? Yo llevo 16 años y ella lleva 23. Bueno, y cuando ustedes entraron a la mentoría, ¿cuántas casas tenían? Solo donde vivíamos. Solamente una casa. Sí. Ajá. Y ahora van a cumplir 2 años, ¿sí? Sí, 2 años en la mentoría, sí. ¿Y cuántas casas tienen? Ya 4, sí. Y una para cerrar, por lo menos O sea, 4. 5. Wow. ¿Y esas casas, cómo comenzaron el proceso? Porque ustedes llevan 16 años, en 14 años compraron una casa y en 2 años compraron 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una larga historia. Él y yo nos conocimos, nos casamos, nos conocimos trabajando, él de dishwasher y yo en una cocina. Y ahí yo trabajé 15 años de mi vida. Y él como que no le gustó porque de dishwasher ganaba muy poquito, como unos $100 y algo a la semana. Entonces se fue a trabajar a la construcción. Y ya en la construcción le empezó a gustar el dinero y así que llegó a una compañía de roof y empezó a aprender el trabajo, ¿verdad? Roofing son techos. Ya después él se independizó y puso su compañía y entonces trabajó bien duro, bien duro, bien duro. Entonces yo veía que él trabajaba muy duro y a veces luego necesitaba ayuda y yo trabajando allá no le podía ayudar. Entonces nosotros pasamos por muchas cosas, incluso por un proceso migratorio. Él no tenía como una ilusión de permanecer aquí, ¿me entiende? Ya después de todo eso, yo me salí de trabajar para ayudarle un poquito más. Pasamos por el proceso ese que le digo. Y ya después de salir de todo eso, entonces como dejé de trabajar y estaba en la casa, entonces empecé a buscar qué voy a hacer, porque yo veía que él trabajaba y ahorraba, porque él ha sido muy organizado en sus finanzas desde siempre. Entonces, un día me encontré con su mentoría y dije, a mí me gusta esto como bienes y raíces, me gusta la idea, quiero ver qué es. Sin decirle nada a él ni nada, compré el curso y entonces ya después le fui platicando y de primero como que no quería, ¿verdad? Pero luego se animó y como él tiene mucha facilidad de andar afuera y ver oportunidades, entonces él así fue que encontró las primeras 2 casas con clientes de él que les iba a cambiar el techo. O sea que él al comienzo no estaba abierto, pero ya después lo está haciendo súper bien. Excelente, sí. Genial. Y entonces comenzaron a comprar las propiedades como y pagaron de contado, consiguieron crédito. ¿Cuál fue la estrategia financiera? La compramos de contado primero. La compraron de contado. Sí, porque yo veía que él trabajaba y él tenía un sueño. Él decía, yo vine a trabajar y a cumplir mis sueños. Yo no vine a gastarme el dinero, a agarrarlo y irme al mall y a comprar de todo. Entonces, yo era la parte de que, ay, pero ¿por qué es tan tacaño? Vamos aquí, vamos allá. Pero él tenía su plan que él quería hacer algo, ¿me entiende? El dinero estaba ahorrado, pero el dinero no producía nada. Y eso fue lo que lo atrajo a él cuando ya miró cómo era el negocio. Y es bueno para los negocios, para negociar, yo lo mando a él, yo estudio y entonces él negocia. Sí. Bueno, pero tan bueno es para los negocios que de lavar platos tiene su empresa exitosa. O sea, es espectacular. Y no, espectacular. Y Oscar, ¿cómo hiciste tú? Porque yo conozco muchos latinos que se quedan en lo mismo durante años. ¿Qué es lo que tú hiciste diferente?
La verdad, yo lo voy a ser sincero, yo cuando vine de mi país, yo vine a progresar, pues, en mi mente. Y cuando yo vine a los trabajos, pues, yo del primer trabajo que me fui, pues, porque me pagaban un poco, yo lo primero que hice fue tratar de aprender el trabajo. Y ya con los malos tratos, ¿me entiendes? Como uno tiene siempre ese problemita entre los mismos hispanos, a veces, esas discusiones que como que no calzan, ¿me entiendes? Con la gente. Y eso a mí me motivó más a hacer, porque yo vengo a progresar, le digo, cuando ando con la gente, yo le digo que vengo a progresar. A mí no me interesa, le digo, si alguien, nadie me acordó de un trabajo, pues, para serle sincero. Y ni así sean los problemas que pasen con esa gente, yo traté de aprender el trabajo, pero en mi mente ya estaba que yo iba a aprender y yo quería armar mi propia compañía. Yo pienso que si todos nos esforzamos aquí en Estados Unidos, el que no quiere ser rico no es rico. Y Sí, el que quiere ser rico, aquí está la oportunidad para todos. Aquí son ganas y el deseo de usted de hacerlo. y Eso es la lo, organización. O sea, tú en vez de ganarte la hora o el sueldo, tú lo que tomas es el trabajo como una universidad digámoslo así, sí. y tú aprendes el oficio y ves cómo puedes hacerlo mejor y entregado a lo que tú tienes que hacer. Sí, correcto. Y eso fue lo que a mí me dio ser así, pues, porque incluso con mi patrón una vez yo lo escuché comentar con alguien que le dijo de que yo me creía más que él, por eso yo no le caía bien, pues, supuestamente yo le caía mal al patrón. Porque yo le dije a él que yo no iba a trabajar, le digo, no te voy a trabajar el sábado, le digo, porque a mí ganaba más dinero yo no trabajando el sábado, porque yo recogía lavadoras, secadoras, y todo mi negocio, eso aprendí a hacerlo en YouTube, y yo ganaba más dinero que ir a trabajar para él. Entonces, veo otra cosa. Uno, primero aprendías de tu trabajo en vez de quejarte de tu trabajo y de ver cómo le sacabas $1 o unos minutos al jefe. Tú estabas tomándolo como si fuera lo mejor para progresar, tener en mente el progresar. Cuando uno tiene en mente el progresar, realmente hace lo que él dice. No, un momentico, si yo voy a progresar no me puedo gastar la plata en el mall, ¿cierto? Entonces me enfoco en ahorrar plata. Y como no sé en qué ahorrar, y me parece súper inteligente, pues preferible no gasto hacer estupideces, que me parece tremendo, o sea, tremendo, tremendo, hasta que la mujer lo llevó y le mostró. Dime. Quiero aclararle algo ahí, cuando digo que no gasto no me gusta gastar, por ejemplo, en ropas de marca. No, no, exacto, no, o sea, no malgastas ni te metes en negocios que no conozcas ni nada, ni malgastas tu dinero, ¿no? Me En parece, comida, sí. no, yo te estoy haciendo elogios, me parece espectacular. Entonces, progresar, lo otro es aprender, ¿sí? Y lo otro es cuando tú dices, no trabajo el sábado porque gano menos, estás haciendo los números. Siempre quien tiene mentalidad inversionista está haciendo los números, pero no solamente para ganar más acá, sino a ver cómo multiplico mi patrimonio, que es mi tiempo, porque cuando uno es pobre, y así comenzó, los más ricos, Bill Gates, Warren Buffett, todos comienzan con el tiempo, los que tenemos es el tiempo, siempre es el tiempo el recurso más valioso y más importante. Entonces, hacer los números y valorar el tiempo. Esto todo es un modelo de éxito. Mejor dicho, las personas que hemos logrado algo, hemos hecho esto, hemos tenido el enfoque de progresar, pero no es progresar como si a mí me gustaría que me vaya bien y que a ver si me ascienden y se me sale la oportunidad y de verdad me gano la lotería. Yo por eso entré en la fila y pago $2,000 a la semana para ahorrar algo, mejor dicho, sin saber nada, y me compro mi camioneta bien bonita porque me la merezco, para eso me mato tanto. Sí, nada. Es enfocarme en progresar a largo plazo. Segundo, aprender en cada momento. ¿Tú hablas inglés, Oscar? Gracias a Dios, sí, me defiendo bastante. Yo sabía que sí, por eso te hice la pregunta, sí, porque exactamente es la mentalidad esa de progresar, de estar aprendiendo permanentemente. Miren, yo les voy a decir eso, todos estos libros, yo no los he leído todos, pero la mayoría los he leído, y yo no sería lo que soy sin estudiar, ¿cierto? Llegamos al millón por fortuna y gracias a todas las personas que están viendo esto, porque yo estoy estudiando los cursos todo el tiempo y yo soy súper torpe con los computadores, con la tecnología, sí, pero yo estoy estudiando todo el tiempo. Él está estudiando todo el tiempo y por otro lado está manejando sus números, porque quien trabaja y no cuida su plata es un burro, porque trabaja duro
pero no ve la plata, entonces es un esclavo y va a ser esclavo durante toda su vida y al final de su vida va a estar trabajando en Home Depot o en Lowe's o en el supermercado con carritos porque no sabe ni cómo va a recibir una pensión y como muchos no tienen sus papeles, van a estar peor y como le han regalado toda la plata a los primos vagos que están durmiendo, entonces no tienen nada. No, O le sí. han puesto la tierra a nombre de otras personas, no tienen nada. Y por otro lado, siempre estar pensando en cómo puedo dar un próximo paso. Yo estoy seguro que si le hubiera propuesto a Oscar que hiciera su compañía de techos cuando estaba lavando platos, ¿qué me hubieras dicho? No sé, la verdad, que le he pasado, porque a veces no me gusta. Exacto. Me hubiera dicho que no porque él siente que no está listo, porque él no va a saltar como un loco. Él se va construyendo por dentro. Ah, hombre, es que la fórmula la tiene. Así funciona, ¿cierto, Noemí? Sí, Ahora, sí, y fíjate esto, Noemí. Entonces tú tomas el programa y tú empiezas a estudiarlo. Y empiezas a decir, ay, pero él no es tan tacaño como yo pensaba. A lo mejor la bruta soy yo. Ah, él guarda la plata. No, pero de verdad. Y empiezas a hacer la cuenta. Y como a ti te importa la familia lo mismo que a él, y te importa el futuro y lo ves trabajando duro, entonces dije, no, pero a lo mejor sí. Entonces vamos a trabajar más en equipo. exactamente, eso fue la Impresionante. llave, cambiar un poquito el pensamiento de que él estira para allá, yo para acá, para allá, para acá. Entonces, cuando empezamos a trabajar ya en equipo, ya como conforme a una sola dirección, fue cuando ya todo empezó a cambiar. Pero una pregunta, Noemí, ¿qué cambiaste tú que te permitió trabajar más en equipo con él? Pues yo pienso que para empezar, mi pensamiento, eso es lo principal, Pero, porque yo veía toda una piedra, siempre en el camino era una piedra, 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 ay, un obstáculo, ay, no, no se puede, me va a decir que no, esto y que lo otro. Una vez cambiando el pensamiento, pues yo ya fui hablando y explicando las cosas a él y mi actitud cambió automáticamente. Una vez que uno cambia el pensamiento, pues le cambia todo alrededor le cambia. Sí, y yo espectacular. pienso que eso fue para mí, yo digo, ay, Dios mío, gracias, gracias porque esa mentoría me cambió la vida. Nosotros pasamos por muchos obstáculos, incluso crisis matrimoniales, ya como que, ay, tú vete con tus cosas para allá, yo me voy para acá y esto y que lo otro, pero a veces uno no se pone a cambiar el pensamiento y eso yo estoy agradecida con Dios por eso, porque Muy, eso me ha ayudado. Oscar, ¿qué cambiaste tú en tu actitud para poder trabajar más en equipo con tu esposa? Yo lo que cambié más en mi actitud es que ella pudiera hacer cosas que yo no les permitía que nadie las hiciera antes. Opinar. O opinión. Yo pensaba que yo, y todavía pienso así, ¿me entiendes? Porque yo me creo que tal vez esté mal ahí, pero pienso yo que soy la única persona que no creo que haya otra compañía igual que la mía que haga las cosas personalizadas como yo las hago, porque a mí de veras sí me importan las cosas. Para cualquier persona que yo trabaje, mi trabajo lo trato de hacer lo mejor que puedo para que el cliente quede contento. Y eso es lo importante para mí. Si el cliente queda contento, yo me voy contento. Y yo, ella ahora ella hace los estimados, ¿me entiendes? En ese aspecto yo cambié esa parte, pero ahora ya me siento un poco torpe porque ella es la que está haciendo las cosas, el estimado, y a veces no me gusta mucho, pero ella es la que me ayuda. Pero Gracias a Dios. fíjate, yo te voy a decir dos cosas, Oscar. Primero, te felicito por esa apertura. Bueno, a Noemí, por esos pasos tan increíbles. Felicitaciones también. Y por tu humildad y tu honestidad, de verdad. Y a ti, Oscar, mira, cuando uno se empieza a tener éxito, es fácil que se vuelva terco, porque en últimas, como está rodeado de tantas personas que no cuidan su éxito, que no cuidan su trabajo, que no cuidan su credibilidad, entonces uno termina cerrándose. Pero mira, lo que a mí me ha funcionado en mi vida para crecer tanto es saber qué es lo que hago bien, pero estar abierto a escuchar lo que otros me dicen que puede ayudarme a ver lo que no estoy haciendo bien o lo que puedo mejorar. Porque, por ejemplo, tu esposa, que a mí me ocurrió lo mismo, ¿cierto? Es cuando tú comienzas a abrirte, a dejarla a ella opinar, es incómodo porque uno está acostumbrado a, mire, todo, pero empiezas a ver que hay cosas que tú puedes con ese tiempo hacer otras cosas o que son ideas de ella que te ayudan a ver cosas que quizás tú no ves, porque como tú estás en tu propio huequito, no tienes una mirada que otra persona te pueda ayudar. Ese es el equipo. Entonces, en la medida en que tú te abres a reconocer los errores, porque uno también, eso lo ayuda a crecer. Pero es que yo esto lo podría hacer mejor o ella lo hace mejor.
Y es lo que tal vez le decía ahí en el coaching, es que tú, Noemí, te trates como socia, ¿cierto? Que tú realmente no es que soy la asistente de él, sino que soy la socia de él, que me duele igual el negocio y que yo le puedo ayudar a darles ideas. Y a veces es desafiante, ¿no? Es difícil, Sí, sí. pero eso les va a permitir crecer el negocio en forma sustancial. ¿Qué ventajas estás viendo tú en ese trabajo en equipo, Oscar? Bueno, la ventaja que veo que me siento un poco más descansado porque ella me ayuda bastante en esto de los estimados. Por ejemplo, ahorita que estamos comprando otra propiedad, yo la verdad le he dejado totalmente a ella ahí, pues que ella se encargue de llamar con el realtor y yo no, ya no quiero saber más. Digo, nomás ando ocupado, está bien. Ya nomás hoy me tocó hacer una llamada con ella, pues porque con la realtora, porque necesitaba hacerlo. Pero ya la dejo que ella se mueva en ese lado. Y eso ayuda bastante, pues, porque ya se siente mucho más desahogado uno, porque mi trabajo es bastante, lo que yo hago, no, yo pienso no cualquier persona lo hace, pues, en el día, porque es mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Y es un trabajo además físico, muy, muy duro. Ah, Mi trabajo es más entregar materiales y de entregar un vehículo y llevar materiales como ahorita. Tenía que ir al trabajo a entregar unos materiales, pero no me fui porque me quedé con ella pues, para estar aquí en la- No, espectacular. Pero eso es crecer, porque Sí. no se puede crecer si uno no está dispuesto a dos cosas. Primero, a sentirse incómodo, porque es incómodo que otra persona le mire a uno cómo hacer las cosas, ¿cierto? Es incómodo, es difícil. Y es incómodo hacer el cambio, pero es muy costoso no hacerlo. Sí. Porque en últimas, cuando uno se queda mirando sus cosas con su propia mirada, lo que hace es que el pensamiento se repite y la película Sí. se repite y uno deja de ver todo lo demás y cada vez el pensamiento se le hace o la visión se le hace mucho más restringida y entonces no ve. Por eso es importante oír opiniones, abrirse. Y eso es lo que yo te invitaría, Oscar, a que pidas opiniones. Pide opiniones. No importa que tú no hagas nada de lo que pero cada cosita te va a dar una ventaja. Mira, yo tengo mis amigos más ricos, pero son decenas de millones de dólares. Cuando hablan, si te encuentran a ti, te van a hacer 20 preguntas. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuánto vale? ¿Dónde compras el material? ¿Cuánto le pagas sobre? Te digo porque lo que yo le te preguntaría, ¿cuánto ganas? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema que más tienes? ¿Cómo consigues los clientes? Porque uno quiere aprender de todo. Y cuando yo hago las preguntas son las posibilidades de abrir universos increíbles. No es Y cierto, es bueno preguntar, pues a mí me gusta escuchar consejos y tomo el bueno y dejo el mal, porque hay y consejos que algunas veces que no están buenos, pero sí, bueno, pero así son los consejos. Pero lo que yo te sugiero es que des un paso más. En vez de escuchar consejos, pregunta. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Y eso va a abrir la mente de una forma impresionante, porque es más, las solas preguntas nos ayudan a conectar nuestras neuronas de una forma diferente. Por eso nos quedamos conversando con alguien y después nos quedamos, ay, pero esta persona dijo esto, pero tal vez es por esto y por eso. Ah, ya, pues porque estoy abierto a escuchar. Por eso es importante escuchar a varias personas que piensen diferente, ¿cierto? Que hagan cosas diferentes, que estén en otras industrias y preguntar cómo consigue un cliente, porque a lo mejor esa forma de conseguir ese cliente me sirve a mí, me da ideas para conseguir clientes, o cómo maneja a los empleados, o cómo les paga, o cómo contrata. ¿Cuántas puertas se nos han abierto? Y estoy seguro que tú estás así es porque has descubierto todas esas fórmulas que en últimas son el camino para construir la abundancia que ustedes tienen. Impresionante. Bueno, señora Noemí, entonces usted sacó al Señor y lo ayudó a hacer unos cambios increíbles. Felicitaciones, de verdad. Pero miren algo que es fundamental en lo que hizo Noemí. Y es que a veces nos quejamos del otro, a veces resentimos al otro y estamos enfocados en qué es la lista de las cosas que el otro tiene que cambiar. Es que yo la resiento por esto, por esto. Cuando hago un cambio importante es cuando yo empiezo a decir, oiga, pero ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Y entonces ella dijo, no, pues a lo mejor él, mire lo que tiene, yo, a lo mejor la equivocada soy yo. Entonces voy a empezar a mirar otras opciones y se educó y empezó a trabajar para educarse, porque ella no puede cambiar a él. Él cambió cuando ella cambió. Entonces, ¿cómo tú puedes, si estás quejándote de algo, de alguien, empezar a mirar cómo tú puedes cambiar lo que depende de ti?
porque eso va a ser un cambio en la ecuación para todos. Exactamente, yo pienso que todo empieza por uno mismo y de ahí empieza todo a cambiar. Si uno cambia, todo cambia alrededor de uno. Entonces, yo me di cuenta de eso, empecé en la mentoría, empecé a escuchar y volvía y repetía y no entendía porque no se me dio la escuela así como muy bien, pasaba panzazos siempre, pero volviendo a escuchar y a repetir todos los videos de pensamiento millonario, yo me di cuenta de que sí hace el cambio uno intentarlo. Yo dije, lo voy a intentar, total, no pierdo nada, porque si me sale bien y voy a avanzar, y si no me sale, pues ya era pura mentira. Exacto. Pero Es que intenté y vi el cambio total. Sí, vi el cambio total. Ya cuando él dijo que sí a la primera casa, ya vi que él se empezó a emocionar más y yo le hablaba siempre, mira, aprendí esto hoy del curso, mira, dicen que esto, todo yo lo que oía en el curso de usted, entonces se lo transmitía a él platicado. Y entonces ya le fue emocionando más la cosa y así que fuimos empezando a comprar más casas, otra y otra. Y increíble. estamos empezando, pero muy contentos porque Imagínate, tenemos más planes. impresionante, porque si han empezado así, imagínense lo que pueden lograr. Va a ser increíble. Bueno, felicitaciones a los dos, un aplauso. Miren cómo han roto paradigmas. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, de verdad, te quiero invitar a que mira lo que tú puedes cambiar en ti en vez de estar esperando que el otro cambie para dar los pasos que tú quieres en tu vida. Lo que tú puedes hacer que te puede ayudar a transformar la vida tuya y la de tu familia, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres ya. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Mira, este caso de Noemí y de Oscar es increíble. Solamente un pequeño cambio de pensamiento hizo una transformación increíble en la vida de la familia. Te espero en el próximo video.